ONG en su autodiscurso, sino ¿qué son esas cosas que llamamos ONG? Para empezar, es un mundo infinitamente diverso, no hay un conjunto homogéneo de ONG, pero tomemos a las ONG ambientales, que son las que más me interesan a mí, pero se podría hacer con las ONG de desarrollo, que no son las mismas, pero bueno, en las ONGs, las grandes ONGs ambientales, en lo que son en el orden social y político, nacional e internacional, se han convertido en enormes negocios, enormes business. Sigue habiendo muchos dones para WWF, pero lo esencial de su financiamiento ya no viene de las donaciones, sino que son medios para los políticos internacionales, es decir, de otros actores. La Comunidad Europea. Es interesante cómo desde principios de los años 90 la Comunidad Europea ya no administra por sí misma su ayuda al desarrollo, sino que pasa a través de las ONG. Es muy interesante. Las ONG a nivel europeo, de la ONU, del Banco Mundial, del FMI, están registradas. Uno se puede registrar, se debe registrar y hay una lista. Y la Comunidad Europea, lo esencial de sus fondos ahora transita a través de las ONGs. Entonces, obviamente, las ONG, algunas las más grandes, no quiero tirarle a alguna en especial, pero a algunas habría que irlas a estudiar muy de cerca. Tenemos a WWF Internacional, que no es lo mismo que WWF en Estados Unidos, es diferente de WWF en Nueva Zelanda, es muy diferente. Pero bueno, tenemos que entender la realidad de lo que son estas ONG, cómo se han inscrito hoy dentro de dispositivos de coadministración con ciertas empresas en estas mesas redondas, con organismos políticos. En las ONGs norteamericanas, la relación con el aparato de Estado norteamericano es muy importante. Lo que les quiero decir aquí es que la noción de sociedad civil, de ONG y de participación, deberíamos de tomarlas de manera muy pragmática, a partir de lo que son como entidades, cuando son entidades políticas como las ONG, lo que son en orden retórica, como en las nociones de sociedad civil y participación, y ver cómo se colocan con otros dispositivos cuando es, por ejemplo, el Banco Mundial que las implementa. Si estudiamos las cosas así, vemos surgir efectivamente una manera de organizar el orden político internacional. Yo lo veo en pedacitos. Yo lo veo sobre los asuntos ambientales. Si ustedes tienen bibliografía sobre ONG sobre desarrollo, me interesa. Si son cosas buenas que ustedes conocen, compártanlas conmigo. Quiero organizar seminarios sobre cuestiones de desarrollo, porque en mi grupo flaqueamos allí. Hay gente muy competente en otros lados, pero no en mi grupo. Y esto es lo que deberíamos de tratar de entender. De la misma manera en que hay la doble temática de la confesión y de la urgencia, en la misma manera en que hay organizaciones concretas de paralelos de autoorganización del tipo de las mesas redondas y las asociaciones públicas, hay en torno a estas cuestiones de la sociedad civil y las ONGs otro mundo que se está creando y que se está volviendo un modo regulador dominante. No sé si podemos escapar a eso, no lo sé. Creo que no hay una solución general a esto, pero ahora lo que podemos hacer es ver la realidad de los poderes existentes. No podría pensar que la sociedad civil es algo que se opone a la política, al Estado, a las empresas, y las ONGs son un tercer poder que se enfrenta a los demás. La realidad es mucho más mezclada. Hay un orden constituido, el orden dominante hoy, en mi opinión. Te haría tres preguntas. Yo también me siento... me genera una gran simpatía tu posición, tu planteo. Tengo muchas dudas nuevas que me surgen, o viejas dudas que hay que tal vez reformular. La primera es en torno a definir sociedades democráticas. Me parece que eso posiblemente sea necesario problematizarlo un poco más, por dos motivos. Primero, porque esto puede ser un poco provocador, pero la mayor parte de la humanidad vive en sociedades no democráticas. Prácticamente
2/3 de la humanidad vive en sociedades no democráticas y que tienen una influencia sobre decisiones que se toman a nivel global. Esa sería una primera objeción. La segunda es, sociedades democráticas es todavía un concepto excesivamente amplio que agrupa modalidades de organización social y política excesivamente diversas. Y entonces, ¿en qué medida no estamos ahí analizando tal vez sociedades extremadamente diversas bajo un rótulo similar? Tercera cuestión, yo creo, nuevas tensiones que se vieron desde los años 80 y 90, pero que hoy son más evidentes, y su consecuencia para los Science Studies. La tensión que hoy se hace mucho más evidente que antes entre la gobernanza global y la política entendida como política ligada al Estado-Nación. Uno sigue encontrando los discursos asociados a la política de Estado-Nación. Si uno analiza las últimas elecciones en España, por ejemplo, los discursos de campaña siguen ligados a un ideal de Estado-Nación. Si uno analiza el discurso de campaña de los candidatos en Francia, siguen ligados a una política del Estado-Nación. Ahora bien, como tú decías recién, hay márgenes para esa política del Estado-Nación que son ínfimos, pero yo creo que son todavía mucho menores de lo que se creía. Yo ayer intenté dar un ejemplo acerca de cómo la idea de que podía haber una política científica a nivel nacional es una pura ilusión, de que hay agendas que exceden absolutamente los procesos de producción de conocimiento. Sin embargo, los Science Studies tuvieron una influencia muy fuerte en plantear las condiciones locales, contextuales, situadas de la producción de conocimiento. Y de allí saltaron a los últimos 10 años a analizar procesos globales de circulación de conocimientos y demás. Ahí hay una tensión que está sin resolver, que son estos modos locales de producción de conocimiento y esta circulación global de conocimientos que va a estar estrechamente ligada a una política, pero una política que no es local. No sé si se entiende esta tensión. Y entonces, ahí mi pregunta es, ¿cómo recuperar algunas de las...? Porque juega al mismo tiempo las dos nociones de poder que yo creo que evocabas. La noción Foucaultiana de poder ligada a dispositivos, a intersticios, a espacios micro de poder, que yo creo que los Science Studies mostraron bastante bien, pero que posiblemente no mostraron igual de bien una noción de poder reconfigurada, macro, cuyos espacios de actuación exceden la capacidad de actores, la capacidad de otros actores. Yo creo que el ejemplo que dabas del capitán financiero es tan claro y no puedo dejar de permitirme una ironía, ¿no? En 1850, Marx decía, el capital es internacional, los actores no pueden ser locales, porque no pueden oponerse a una lógica que es internacional con una dinámica de lucha local. Naturalmente que eso hoy suena muy naif, por cierto, pero me parece que hay una tensión que no ha sido resuelta, ¿no? Y entonces me parece que posiblemente deberíamos pensar en cómo vincular estos dispositivos que son locales, que son situados, que construyen y que gerencian poder local, incluyendo ONGs y demás, y con estos dispositivos macro de poder. Me parece que ahí hay, si no, un salto que es muy difícil de entender. Y mi último comentario tiene que ver con que en última instancia, en la mayor parte de las sociedades, las ONGs, estas ONGs que son ya actores globales, finalmente no terminan de representar a las cuestiones en pugna a nivel local, que siguen considerando al conocimiento, voy a usar un término antiguo, como cajas negras. O sea, siguen construyendo cajas negras y que no terminan de generar una participación. Yo voy a hablar de actores. Me parece que vale la pena seguir o volver a traer la noción de actor social como eje para el análisis. Y ahí
hay actores que están fuera de todo esto y que son representados por otros que hablan en su lugar. Y esto es claro en América Latina, pero es claro en África. Cuando hacías referencia a Médecins Sans Frontières, ellos hablan en nombre de. Cuando haces referencia a las grandes, siguen hablando en nombre de un conjunto de actores que no tienen la capacidad de expresarse en, voy a usar otro término antiguo, en la esfera pública. Gracias. Muchas gracias. Llegamos aquí a cuestiones realmente difíciles. No sé en qué orden tomarlas, porque hay muchas cosas. Y entre más avancemos, más podemos dejarnos invadir por el sentimiento que decías hace rato, Nuria, de pesimismo, que nos puede invadir de manera bastante duradera. Para empezar, me gustaría decir que una de las cosas de las que hablamos en el seminario en París este otoño, una de las preocupaciones importantes que estuvo reapareciendo en el seminario, es que tenemos realmente la impresión de una aceleración sumamente brutal de los cambios en esos últimos años. Es decir, entendemos bien lo que pasó en los años 80, sí, ya lo entendimos, pero ahora ya no funcionan como en los años 80. Y entonces el problema es siempre esta carrera contra reloj. Porque empezamos la conversación sobre este punto en octubre. Un grupo importante del grupo trabaja sobre el cambio climático y el gobierno del cambio climático. Y entonces, bueno, tenemos Copenhague 2009. Resulta claro de percatarse de ello, pero todo lo que se hizo acerca del cambio climático desde los años 80 y la creación del IPCC, ya se murió. Parece increíble. Por todo lo que se construyó, el protocolo de Kioto, los arreglos, es algo que sigue ahí rodando, tiene su inercia, no se ha muerto del todo, ¿verdad? Sigue dando pauta para bellos discursos políticos, las cosas siguen ahí rodando en su caminito, pero el protocolo de Kioto, no tengo los resultados de Durban en estos días. Dadas mis incapacidades congenitales con los idiomas, no he leído la prensa en español, no sé qué pasa en Durban, pero creo que podemos ser pesimistas con confianza, porque para el grupo que con nosotros está trabajando sobre este tema es que está emergiendo otra noción muy interesante, que es la de servicio climático. Ahora nos orientamos hacia los servicios climáticos. Teníamos los servicios ecosistémicos desde los años 2000 que sustituían a los acuerdos de Río sobre la administración de recursos y demás. Es interesante, los dispositivos de gestión están adquiriendo formas de mercado que ni siquiera logramos captar plenamente. Están tomando formas de mercado que no entendemos del todo. Esto es un mero ejemplo, pero lo que yo quiero decir es que hay una aceleración, una transformación estructural que está sucediendo. Estamos con la nariz allí dentro, pero no la entendemos. Los gobiernos liberales están tomando nuevas formas, nuevas dimensiones en torno a todos estos asuntos de cuestiones tecnocientíficas y los efectos a escala planetaria, pero también a escala local y de las escalas financieras. Entonces, lo primero que te quería decir es, sí, estoy consciente de que está muy rápido el asunto, no sabemos cómo describirlo, no tenemos el vocabulario necesario, no sabemos cómo abordarlo. Pero bueno, ahora vuelvo a la cuestión de la sociedad democrática. Tienes toda la razón, obviamente. Tengo que releer mi texto con esa crítica en la cabeza, pero según yo nunca dije en este texto que estábamos viviendo en una sociedad democrática. Es un vocabulario que yo no utilizo. Estamos en sociedades liberal-democráticas, estamos en sociedades de mercado que tienen aspectos democráticos. Lo que sí utilicé, pero tu observación me incita a detenerme un momento en este implícito, sí utilicé lo que constituyó históricamente la filosofía política como conjunto de normas. Como si se dijera esas normas fueran la realidad. No, pero las normas son muy diferentes de la realidad, pero sabemos cuáles son esas normas y podríamos tomarlas
como sistema métrico gracias al cual podríamos analizar las mesas redondas, gracias al cual podríamos analizar lo que está sucediendo, para mostrar que es un universo muy diferente al que se está implementando. Entonces, quizá pronto, en la fase liberal de los años 80 y 90 era un recurso interesante, tal vez ahora se vuelve un recurso cada vez más limitado para permitirnos pensar. El ejercicio que hice fundamentalmente consiste en decir: los Science Studies fueron sumamente seguidos. Voy a ser un poco radical en mi manera de decirlo. En su conjunto, los Science Studies nada más se subieron a un tren en marcha. Pensaron, por ejemplo, que los foros híbridos iban a hacer algo en que lo social iba a ajustarse permanentemente, que eso iba a crear un nuevo mundo democrático que no tenía nada que ver con esos horrores del Estado y todas esas cosas feas. Y se sentía en parte de esa literatura, y por eso este texto fue en homenaje a Michel Calon, diciendo: Michel, estuvimos contigo, pero nos vimos un poco tontos también, ¿no? Estuvimos siguiendo de cerca una ideología, subiéndonos a un tren ya en marcha. Pensábamos describir una realidad cuando Michel describía las asociaciones de pacientes como el Teletón. Es un discurso insensato. El Teletón es un super negocio, no es una asociación. Hay que ser lúcido al respecto. Pero esto permitía subirse al tren y decir que eran formas de emancipación, pero ahora yo dudo que hayan sido formas de emancipación. Fueron formas de emancipación en parte, pero desde el principio fueron también formas de gobierno. Ese es mi punto esencial. Eso invalida el uso de cierto número de normas clásicamente definidas en filosofía política como democráticas, y eso es lo que yo estaba discutiendo, aunque estoy de acuerdo en decir que el arsenal teórico tal vez es demasiado antiguo para pensar lo que está por llegar. Acepto esa crítica porque me parece sumamente atinada. Y ahora, en cuanto a mis notas, pienso efectivamente, un punto sobre el que me gustaría discutir todavía es lo que tiene que ver con órdenes locales, órdenes nacionales y órdenes globales. Vivimos en un mundo, es una simplificación absurda, pero bueno, vamos a simplificar para poder empezar la conversación. Hay regulaciones globales, el sistema financiero funciona así y actualmente se puede imponer a nivel político en Europa, es algo muy claro. También se impuso en México cuando les pasó lo mismo que a nosotros hace 30 años, en Argentina hace 20 años, etcétera. Entonces tenemos órdenes globales, órdenes nacionales y órdenes locales. No voy a decir que los órdenes nacionales, al menos si tomas Estados Unidos, no es cierto que el orden nacional norteamericano ha perdido todo su poder. Sigue siendo un actor hegemónico respecto a los órdenes internacionales, por ejemplo. Sigue siendo capaz de hacerles hacer lo que él quiere. Si tomamos países como Europa, ya es un poquito menos claro, digamos. En otros casos ya ni siquiera tiene sentido. Hay estados en África en que ya llegamos a otro nivel y el Banco Mundial, a través de sus propios expertos participativos y atentos a los stakeholders, son capaces de imponerles lo que quieran como únicos interlocutores. Las ONGs que financian el Banco Mundial cortocircuitan todo. Las situaciones son muy variables, digamos, pero eso no quiere decir que los estados no conservan o no pueden recuperar poderes importantes. Es decir, una cosa que podemos formularnos de esa manera, al menos una vez, y ya, para dejar de ser tan ingenuos. Ustedes han escuchado esto en Argentina hace 20 años, hace 30 años en México. Era un poco como si los malvados medios financieros hubiesen arrebatado el poder a los estados. Qué extraña manera de contar la historia. Los grandes actores políticos de estos estados permitieron esa situación, la desearon. El gobierno de Sarkozy es un gobierno que de manera deliberada quiere suprimir parte del Estado.
No es que los malvados capitalistas se le están tratando de arrebatar y que está tratando de defenderse y no puede. No, él es un actor principal de esa disolución de parte de las formas del Estado. Esas son cosas que tenemos que tener presentes. Los estados conservan o pueden recuperar formas de poder importantes. Actualmente no lo quieren, no lo hacen, pero no es imposible del todo, no es impensable. Y en cuanto a estas cuestiones globales, nacionales, internacionales, confieso que me siento muy incompetente, pero simétricamente, ya que se trata de cuestionar recíprocamente nuestro vocabulario, no sé si podemos ir hablando de circulación. Tal vez el término de circulación deberíamos de dejarlo ya, porque vehicula una representación de las ontologías que ya no es conforme a lo que existe. Circulación tiene un aspecto abierto, algo libre, y otro vocabulario nos obligaría a ver los desplazamientos, que ya no son circulaciones, pero que son otra cosa, no sé cuál, pero realmente necesitamos un trabajo de lluvia de ideas sobre todos estos asuntos, y pienso que hoy por hoy los Science Studies no están produciendo el vocabulario útil para repensar las cuestiones complejas a las que nos enfrentamos. No las estoy atacando como si yo no estuviera allí dentro, ¿eh? Yo nunca me defino como STS, sino como historiador de las ciencias, que formo parte de las STS. Entonces sí, yo también tuve parte de responsabilidad en eso, no lo estoy negando, pero creo que hoy tenemos una miopía respecto a la velocidad con que están cambiando las cosas, que nos obliga a reconsiderar todo nuestro vocabulario. Y creo que en ese punto tienes toda la razón. Espero con impaciencia la salida del libro de Tim Mitchell, el que le está retrabajando. ¿Conocen a Tim Mitchell en Columbia, que trabajó sobre Egipto del siglo XIX? Un gran historiador, y trabaja actualmente sobre la noción de democracia. A uno o dos los invité, ya no sé a quién le dije que le recomendé que leyera ese artículo de 2007-2008 que se llama Cowborn Democracia. Encuentren ese artículo, está publicado. Es con esa base con la que está construyendo un libro más importante y que plantea justamente, ¿podemos hablar de democracia? ¿Qué significa democracia? Si admitimos que nuestras sociedades son sociedades, nuestras sociedades, para Tim Mitchell, como para mí y en parte para ustedes, pero a escala menor, nuestras sociedades son las sociedades como Estados Unidos, Europa y ciertos estados latinoamericanos que pueden regular el mundo o ejercer un peso en él. Su punto de partida es que somos sociedades devoradoras de energía, sin ninguna precaución, y que eso es lo que nos define. Y que de eso tenemos que partir antes de hablar de democracia y cualquier otra cosa. Y que eso constituye el meollo. ¿Y por qué el sistema petrolero, ese es su punto de entrada? Es la imagen del orden del mundo. Y que si miramos las cosas así, hablar de democracia de pronto es algo que se oye como medio tonto, medio bobo. Y es bastante refrescante leer a Tim Mitchell en estos tiempos. Yo me inscribo entre los que quieren hacerle más preguntas, pero bueno, se las haré después, sobre temas que, o sea, con esto se cierra el ciclo de conferencias y de intervenciones que hemos organizado alrededor de, bueno, las intervenciones de Dominique Pestre y de Joseph Simon. La idea era justamente esta, llegar a discutir nuestros conceptos sobre los cuales creamos narrativas historiográficas, antropológicas y sociológicas en función de, por ejemplo, algo todopoderoso como es la ciencia y la tecnología. En un país como México, con una historia accidentada, periférica, también central, llena de muchos accidentes, en discusiones muy interesantes, pero bastante que también nos hacen plantearnos preguntas a veces
difíciles de responder. En todo caso, esa era la intención de organizar estos eventos. Les agradezco a todos el estar aquí. Quiero agradecer mucho a Jimena Turren, que nos apoyó muchísimo, a todas las chicas del Seminario de Instrumentos, a Ana María Medeles, a Lidia Barajas, también a Gisela, por supuesto, a Gisela Mateos del CEICH, en donde hicimos el taller, y bueno, a todos los demás que no menciono, pero que saben perfectamente bien que me apoyaron muchísimo en mi desastre cotidiano. Bueno, pues muchas gracias y pues espero que sigamos con esta discusión. Gracias, Dominique. Sí. I would like just to add one word, if you... También agradecer muy seriamente el altísimo nivel de las discusiones. Para ser honesto, he dado esta conferencia en varias ocasiones y esta es una de las mejores discusiones que he tenido. Entonces, muchas gracias.